para ya nuestros exámenes. Buenos días, Muñico. Entonces, todos atentos, por favor. Espero que se encuentren bien, que estén siempre con sus cuidados respectivos, asimismo su familia, ¿no? Su familia también, de igual modo. ¿Qué tal, Navarro, Jordan? Bien, entonces vamos a trabajar 3 temas hoy día. 3 temas, ¿ya? Pero lo más sustancial, lo más importante. Así es que todos listos, ¿ya? Listos todos acá. Miren. Vamos a entrar primero a lo que es ya un resumen de lo más importante que hemos desarrollado estas semanas dentro de nuestro curso de economía. Y vamos a reforzamos hoy día todo lo que es ya los 3 temas desarrollados, ¿ya? Primero, el trabajo. Y sabemos ya que el trabajo viene de un término latín llamado tripalus, ¿no? Que significa juntar 3 maderas para que sirvan de un sostén, de un refuerzo ahí, para amarrar ahí a los esclavos, amarrar ahí a los animales. Esta palabra surge en la época esclavista y hace referencia a esta herramienta, ¿no? Luego también sabemos que Engels nos fundamentó la importancia del trabajo para la condición humana, a tal punto de que el trabajo ha creado al propio hombre. Eso ya lo vimos, ya lo explicamos, ya lo fundamentamos. Ahora lo estamos recordando como aspecto principal del tema trabajo, ¿no? Y vemos ahí también a los trabajadores que día a día realizan pues sus faenas, sobre todo en el campo, ¿no? Como país pobre, tenemos pues provincias abandonadas, ¿no? Provincias, distritos, caseríos, anexos, muy abandonados en el Perú, donde no hay carreteras, trochas, nomás vemos en la foto, mira, trochas, ¿no? Ahí es imposible que llegue la señal de internet, ¿no? Ahí menos un tractor, pues, ¿no? Ahí es simplemente el arado, que lleva el hombre cargando, jalado por unos bueyes, ¿no? Todos desfalsificados, todos flacos, que ves atrás, al fondo. Esta es una foto quizás en Ayacucho, ¿no? Apurímac, Ancash. Así es la mayoría de la sierra peruana. Ahora, también dijimos que el trabajo era un conjunto de facultades, ¿no? Un conjunto de aptitudes físicas y mentales solamente del hombre, y que nos permitía participar en las actividades económicas para generar un nuevo valor que se expresaba en bienes y servicios. También dijimos que hay 2 definiciones de trabajo, ¿eh? Una que es la definición clásica y más difundida en todo el mundo, que es la definición liberal, ¿no? De la escuela liberal, encabezada por Adam Smith, en la cual se afirmaba pues que el trabajo es uno más de los factores productivos, un insumo para generar pues bienes finales y todo dentro de relaciones técnicas de producción. En cambio, los otros teóricos, ¿no? Los teóricos de otra escuela, como ves en pantalla, ellos afirman de que el trabajo no es cualquier elemento, es el ser humano que genera valor y por lo tanto es el factor determinante de la producción. ¿Por qué? Porque imprime la dinámica a los demás factores productivos con el fin de obtener valor, ¿no? Obtener el valor que se expresa en un producto nuevo, una mercancía, ¿no? Entonces sí, comparamos, ¿recuerdas, no? Comparamos ambas definiciones. También dijimos acerca de la importancia. Gracias al trabajo hemos podido obtener nuestra condición humana. Sí, hemos podido
salir del reino animal irracional para colocarnos en la cumbre de la sociedad, naturaleza y pensamiento. Desgraciadamente, sectores, clases sociales, grupos muy ambiciosos están depredando el mundo. Y esto ya sabemos quiénes son, pues, ¿no? Quiénes son los que depredan el planeta. Y no se puede afirmar a estas alturas que el hombre, ¿no? Porque algunos dicen el hombre lo hace, como si todos tuvieran la misma consecuencia, ¿no? La misma participación. No es igual. Claro, ¿ves? De frente me dicen los empresarios, ¿no? Las grandes empresas tienen un papel determinante acá. Por ejemplo, las grandes empresas como las mineras, las pesqueras, a ver, ¿qué más? Las petroleras, ¿ves? Las gasíferas, y así podemos, las empresas madereras, las empresas por ejemplo, de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos el factor fundamental que viene destruyendo, ¿no?, el medio ambiente. Ahí lo encontramos. Por eso en economía no generalizamos. En economía vemos, a ver, ¿y qué país está en el primer lugar de destrucción del medio ambiente? Un segundo. Muy bien, muy bien. Hasta en eso se pelean. Hasta en eso se disputan el primer lugar. Los chinos y los estadounidenses están en una disputa internacional, mundial, jamás vista en la historia. Esto no tiene parangón, no tiene antecedente. Chinos, estadounidenses, en un afán de copar, ¿no?, política, económica, socialmente, el mundo, están en una disputa, en una contradicción, en un antagonismo que jamás se ha visto. En los últimos 30, 40, 50 años, China acataba, obedecía, bajaba la cabeza cuando Europa, Estados Unidos, pues sancionaban, ¿no?, llamaban la atención, etcétera. Ahora no. Ahora la actitud de China ha cambiado totalmente. Y China está en una actitud muy parecida a la de Estados Unidos, la de expandirse en todos los aspectos, copar espacios, igual que lo hace un empresario estadounidense, ¿no? Es la misma actitud, muchachos. Entonces, estas empresas ocupan los primeros lugares en contaminación a nivel mundial. Entonces, no se puede afirmar que es el hombre el que destruye el medio ambiente. Hay que definir, ¿no? Hay que precisar para no llegar a la conclusión, porque los nativos los shipibos, ashánicas, no se puede decir que ellos contaminan el medio ambiente, ¿no? Porque ellos tienen, bueno, los que viven en la selva, ¿no?, los que viven ahí, tienen una vida natural, ¿no?, de subsistencia con la flora y fauna de la zona, y que es sostenible. Claro, sí, los desperdicios, ¿no? Exactamente. Muy bien, Karen. Los desperdicios de todo tipo, ¿eh?, a nivel aéreo, ¿no? Los gases, a nivel acuático, ¿no?, en los ríos, todo, y empiezan a contaminar, no tienen compasión de nada, porque ellos le mueven un afán de enriquecimiento increíble.
les han hecho creer que los valores, o sea, la ética, la moral no sirven. Eso dice que es para los mediocres, ¿no? Para los tontos. Que en realidad la empresa debe actuar donde haya mayores ganancias sin importar el resto. Y si alguien se opone a ese, hay que calumniarlo, hay que sobornarlo, hay que comprarlo o desaparecerlo. Mira la historia de Coca-Cola. Mira la historia de empresas como Monsanto. Monsanto, busca en internet. Monsanto, busca para que veas. Y claro, Quispe Saavedra, muy bien. Empresas estadounidenses, uy, como por ejemplo McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Uy, si supieras todo lo que causan ellos a nivel de la contaminación. Entonces, el hombre, la parte positiva es que el hombre ha podido, ¿no?, llegar a ese nivel, pero algunas empresas, sobre todo las transnacionales, a ellas me refiero, ¿eh?, las transnacionales, están llevándonos pues a una situación muy desequilibrante, como repito, que no se ha visto en la historia universal esta situación. Cada día hay noticias de que los animales se van extinguiendo. Ayer salió una noticia de que la vaquita marina ya solamente hay 10 ejemplares nada más, o 20 ejemplares. Bueno, la fuerza de trabajo vendría a ser aquellas facultades que tenemos, ¿no?, física y mental, que lo ponemos al servicio de la producción, ¿no? Por ejemplo, este señor llevando su madera, ¿no?, para una carpintería, porque ahí va a transformarlo y lo va a convertir en una silla, en una mesa, quizás en una carpeta, ¿no?, o una pizarra, ahora que está tan de moda, ¿no?, tener todos esos, es tan necesario, mejor dicho. Ahora, las características del trabajo dijimos que era penoso porque tiene un aspecto desagradable, ¿no? Es obligatorio, implica responsabilidad, a veces es peligroso, pero siempre causa fatiga mental y física. O sea que ahí hay un esfuerzo de por medio. Uh-huh. El desgaste de la energía física y mental, ¿no? También el trabajo persigue un fin económico, es decir, que va hacia la producción de algo, de alguna mercancía, ¿no?, algún producto, etc. Sí, es algo consciente, ¿no?, algo reflexivo, ¿ya? Dignifica al hombre, siempre. El trabajo así honesto, el trabajo así eh, basado en principios, ¿no?, sin sobornos, sin arreglo bajo la mesa, sin coimas de por medio, sin compadrazgo, tarjetazo, ¿no? Algo que está muy difundido en el Perú, hasta para que eso sea algo normal, han envilecido a las personas, les han hecho creer de que es normal ser corrupto, es normal, ¿no? Tanto así que la gente repite una frase de los delincuentes, ¿no? A ver, ¿cómo se llama esa frase? Que muchos candidatos ya se han acostumbrado a que le digan, a ver, pero no, una frase que se refiere al propio candidato. O sea que es un delincuente, pero ya qué se va a hacer, pues, ¿no? Claro, peces gordos, muy bien. Plata como cancha, ¿ves? Ahí está, tú mismo estás sacando todas las frases. Pero el término es roba, pero hace obra. Ese es el término. Acuérdate, ¿eh? Roba, pero hace obra. O sea, la gente, la ciudadanía, el público, en su gran mayoría ha interiorizado que es normal ser corrupto, que ser honesto ya es para los quedados, ¿no? Para los tontitos, los que no son despiertos, ¿no? Porque el despierto, el vivo, ese debe ser un criollazo, ¿no? Que saque provecho de algo, de la peor manera, pues, ¿no? Porque uno puede sacar provecho adecuadamente, ¿no?
compitiendo, ¿no? Demostrando habilidades, claro, pero de eso no se trata. Ellos lo que hacen es infringir, o mejor dicho, difundir unas ideas de que la corrupción es algo natural, es algo normal al hombre. Y por lo tanto, oponerse a eso significa pues quedar mal, ¿no? Desprestigiado, como si fuera uno atrasado, una persona pues desubicada, ¿no? Sí, así se difunde. Por esa razón, hasta hay gente que postula a los cargos, a los altos funcionarios que están implicados pues en organizaciones criminales. Uf, si fuéramos la fiscalía, tendríamos la información así, avasalladora, de que estas personas pues están hundidas hasta el cuello y que si no logran sus metas electorales, pues están arriesgándose a ser condenados 30 años de cárcel. Por esa razón, decimos que el trabajo dignifica un trabajo honesto, un trabajo que se base en nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, en nuestra disciplina, ¿ya? Ahora, también transforma la naturaleza, como ya hemos visto, ¿no? De manera positiva y de manera negativa. También hay que especializar a la gente. Los trabajadores no pueden ser todistas, los trabajadores tienen que ser especializados en alguna rama. Eso es una corriente mundial. Empezó con el Fordismo, continuó con el Taylorismo, mejoró en la época soviética con el Stajanovismo, etcétera. ¿Ya? Ahora, tiene muchas ventajas, obviamente, ¿no? Ser especializado, por ejemplo, ahorra tiempo, esfuerzo y materia prima, ¿ya? Ese es el taylorismo, ¿no? El producto sale mejor elaborado, ya no es un producto con fallas ni errores, sino ahora es un producto 100% de calidad. ¿Por qué? Porque lo hace pues un experto, ¿no? Un habilidoso. Y eso a la corta o a la larga causa el incremento de la productividad. ¿Qué significa? Producir a gran escala y a bajo costo, o sea, barato, barato, barato. A ver, cuando hay productividad, muchachos, ¿qué sucede con las ganancias del empresario? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. La participación es de Hanhachi, Mamani, Campos, Chuquivilca, Navarro, Quispe. Muy bien, así es. Por eso este tema de productividad le apasionaba al empresariado, que es uno de los principales temas que hay en las universidades. Es uno de los principales temas que trata la empresa a su interior, ¿no? Captando personal que se dedique a eso, porque sí, las ganancias se disparan como no te imaginas. Sí, sí, es algo extraordinario. Primero pasó en Europa, en Inglaterra que empezó esto, y llegó a su cúspide en Estados Unidos. Y hoy día 2021, ¿sabes dónde está este desarrollo de la productividad? Está en China, en Asia, en la India, en Alemania. Está así distribuida en varios focos, ¿no? A nivel mundial. Y le provee a la empresa pues de ganancias espectaculares que lo hacen indetenible. Todas sus proyecciones, todos sus objetivos se cumplen al 100%. Por esa razón es casi imposible detener la depredación, ¿sí? La depredación que llevan a cabo estas empresas es difícil que que se detenga. ¿Por qué? Porque son empresas que están al tope, son empresas exitosas, ¿no? Y muchos admiran esto, mucha gente admira las empresas estadounidenses, chinas, francesas, alemanas, y
poca crítica, ¿no? Poca crítica, poco análisis. Entonces, al final, el trabajador termina siendo un experto ducho, más conocido como habilidoso, el maestro, maestro de maestros, sí. Ya, no te olvides, ¿ah? Las ventajas de la división del trabajo. Ahora, las desventajas es que condenas al obrero a ser una pieza más de la fábrica y le privas de sus facultades superiores, como, por ejemplo, un obrero que está pegado a la máquina en la misma actividad, 1, 2, 3, 4, 1, 2, uy, qué aburrido, ¿no? Y eso es 10 horas a veces. Imagínate, 10 horas en la misma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, uy, ya cansa, pues, ¿no? Y ahí es donde se privan de desarrollar pues otras facultades, ¿no? Por ejemplo, intelectuales, ¿no? Creativas, ¿no? Cognitivas, todo eso ya se queda trunco. Por eso ves a la gente aburrida, desganada, ¿no? Porque están mecanizados. Lo mismo todos los días, ¿ya? Esa es la desventaja principal. Luego, no podemos realizar otras actividades porque nos copa las labores que estamos realizando. Por ejemplo, no podemos realizar actividades culturales, actividades intelectuales, morales, sociales, ya queda. ¿Por qué? Porque nos está copando el aspecto laboral. Y lo que es negativo también es que estar en lo mismo todos los días, sin desarrollar otras cualidades personales, hace que el pensamiento maduro sufra una involución, o sea, un retroceso. Y tenemos personas adultas de 30, 40 años que tienen una mentalidad infantil. ¿Y cómo te das cuenta de eso? A ver, ¿cómo puedes identificar un pensamiento infantil en un cuerpo de 30, 20, 40 años? A ver. Por su conducta. Muy bien, Jordan. ¿Qué más? Cuando conversas con esa persona, ¿qué temas trata? ¿Qué temas desarrolla? Sí, ajá, muy bien. Solamente habla de un deporte nomás, ¿no? La farándula, sí. Su vida personal te cuenta. Sí. O sea, y son temas sencillos, pues, ¿no? Temas que no demandan que estudies, que revises fuentes, ¿no? Que analices libros. No, no, no. Es como un niño. Pues un niño, por ejemplo, no conversa con un niño de 7, 8 años. Ese niño, por su propio desarrollo, ese niño todavía no habla de política, de economía, sociedad y cultura. Lo que el niño te habla es la diversión del día anterior, ¿no? Cómo se siente él a nivel personal, cómo está él con su familia, te cuenta de su felicidad, de los que más se acuerdan, ¿no? Que es su parte divertida. Ese es un pensamiento infantil, ¿ya? En cambio, un pensamiento maduro, un pensamiento avanzado, un pensamiento evolucionado, significa tratar temas como temas de economía. Claro, sin dejar de lado el aspecto personal, que es algo normal que tratamos siempre, ¿no? El aspecto personal, familiar, sentimental. Pero eso no, para un pensamiento maduro no es lo único. Eso abarca un 20% de la conversación, porque otro 20% vamos a hablar pues de la ciencia, los avances en astronomía, física, vamos a ver qué está pasando en Marte con los aparatos, ¿no? ¿Qué ha pasado con China en estos últimos días con sus naves espaciales, ¿no? Ha habido un problema grave, ¿sí? Uno de sus cohetes ha sufrido serios problemas en el espacio y mucha gente pensaba que ese cohete que está cayendo a la Tierra iba a impactar en una zona civil, una zona poblada. Creo que iba a ser en Estados Unidos, por eso Estados Unidos estaba muy atento
a esa caída, pero otros científicos decían que eso se iba a descomponer, se iba a destruir cuando entraba en la termósfera. ¿Ya? Entonces, ya, ese es el otro 20%. El otro 20%, sí, debe tratar temas pues de economía, de la realidad, pues, ¿no? ¿No? Cómo está el trabajo, ¿no? El empleo, cómo está la situación de la producción, ¿no? Hay o no hay oportunidades. Luego, otro 20%, hablar pues de la vida social, ¿no? Cómo están las clases sociales, quiénes son los privilegiados, quiénes son los desposeídos, y qué pasa entre ellos, ¿no? Hay o no hay equilibrio, hay, ¿qué está pasando en Colombia, el aspecto internacional, ¿no? En Colombia hay graves situaciones por la aplicación de medidas de la ultraderecha colombiana que atacan los intereses populares, sobre todo, a través de una política tributaria agresiva contra el pueblo. Ujú, exacto. Muy bien, señoritas jóvenes que están escribiendo. Eso denotaría un pensamiento maduro. Y eso quieren las universidades, pues. Exacto. Cuando un adolescente no ha podido desarrollar esas cualidades intelectuales, ¿no? De análisis, reflexión, síntesis, etcétera, la universidad no lo acepta, lo discrimina, ¿no? Y ahí es donde entran los muchachos más plantados, esos chicos más serios, más estudiosos, más reflexivos, analíticos, ellos entran. Y cuando estás ahí en la universidad te encuentras con ellos. Claro, también hay chiquilladas, ¿no? También, eso no es ajeno a la universidad, pero no es lo predominante, pues, ¿no? Sí hay jovencitos que todavía tienen algunos rastros pues, de infantilismo, ¿no? Pero es mínimo, pues. La gran mayoría son gente plantada, jóvenes bien, bien serios, así, estudiosos, académicos. Sí, sí, como dice acá Pérez Vázquez José, son los tributos que le han querido chantar al pueblo colombiano, para salir de la crisis económica. Y el pueblo no se ha dejado, ¿ah? El pueblo ya está cansado de vivir tantas décadas en Colombia, un país también con riquezas naturales, con ingresos fuertes, ¿no? En Colombia, y siendo todavía gente muy pobre en Colombia. Y hasta ahorita continúa la lucha. Están exigiendo ahora que salga el presidente. ¿Cómo se llama el presidente colombiano? A ver, un voluntario que me diga el nombre del presidente colombiano. Sí, Iván Duque. Correcto, Chávez. Sí, José Pérez Vázquez, Camila Rivas Huanca. Muy bien, Tello Condori, Iván Duque. A ver, ¿a, a, a quién lo comparan en el Perú? ¿A Iván Duque? ¿Con quiénes lo comparan aquí en nuestro país? ¿Mm? Ya hay una propuesta, muy bien, Chávez, Navarro, muy bien, sí, ya, te voy a decir, los colombianos, por un parecido, uy, casi así, muy certero, lo comparan con Fujimori. Allá en Colombia, cuando hablaban de Iván Duque como candidato, decían, oye, este se parece mucho a Fujimori, por esto, empezaban a argumentar. Y ahora ya saben cómo responde, pues, ¿no? La ultraderecha a cualquier reclamo, protesta del pueblo colombiano. Ahora, el trabajo se clasifica según criterios, ¿no? El primer criterio es la actividad predominante. Y ahí tenemos nada menos que al trabajo manual, donde destaca la fuerza física, ¿no? Nuestro poder muscular, así es. Mientras que el trabajo intelectual, ahí destaca nuestra actividad mental, ¿no? Nuestra actividad mental. Por ejemplo, la persona que está en pantalla, ¿cuál de las dos facultades está ejerciendo? A ver. Claro, muy bien, exactamente, ¿no? Posiblemente esta señorita puede ser una contadora, ¿no? Una diseñadora,
una administradora, bueno. Sí, muy bien. Claro, para la foto, porque quizás en el fondo es una modelo, ¿no? Porque esa es también otra labor, ¿no? Otra actividad. Sí, seguimos. Según la responsabilidad tenemos el que ordena, el que dirige, ¿no? Que es el director, y el ejecutor es el que cumple las órdenes. Tenemos, según la remuneración, tres tipos. Uno, el asalariado, que es el que vende su fuerza de trabajo por un salario, ¿no? El no asalariado, que es gratuito, no remunerado, propio del esclavismo, propio del feudalismo. Sin embargo, a ver, en el Perú, ¿hay o no hay sectores que trabajan gratis? A ver, ¿qué dicen nuestros alumnos? Sí, sí, sí. Ajá, sí, algunos piensan que no hay, ¿no? Pero cuando uno revisa bien las estadísticas, la problemática laboral peruana, sí existe. Existen sectores populares que trabajan gratis. ¿Quieres que te detalle? Ya. Claro, los bomberos es un voluntariado y ellos reciben algunos beneficios, pero son mínimos, ¿no? Es un trabajo especial. ¿Sabes dónde están las personas que trabajan gratis? En el sector de las empleadas domésticas. Como ahora se han organizado, las empleadas domésticas tienen su sindicato y ahí hay abogados ahora, ¿no? Hay economistas que están trabajando con ellas. Han detectado, según una encuesta y denuncias, que casi el 20% de estas mujeres, sí, todas son mujeres, el 20% trabajan gratis. Y cuando uno le pregunta, le increpa al dueño de la casa, ¿no? Al que ha contratado a la señora, le dice, señor, ¿usted por qué no le paga su salario completo? Le da una propinita. Y ahí te responde el millonario y te dice, no, pero si le he dado una casa. Tiene agua, luz, desagüe, internet, televisión. Además, hemos acogido a su hijo también, que está en la casa. Ah, uy, qué buena gente eres, ¿ah? Por eso no le pagas. Sí, por eso no le pago. Entonces ya eso tiene que ser judicializable, o sea, tiene que llevarse a una denuncia, pues, ¿no? Para eso las trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar, más conocidas como empleadas domésticas, ya tienen abogados, ya tienen asesores, ¿sí? Entonces, por eso ha salido a la palestra, ha salido a la luz 20% de ellas viviendo de propinas. Ah, y lo que es más grave, ¿eh? En esta pandemia, los dueños de las casas no le han dejado salir a las trabajadoras, porque ellas deben salir el domingo a encontrarse con sus hijos, a estar con su familia. ¿Cuál es el pretexto? El pretexto de este abuso es que si sales te vas a contagiar, vas a traer la enfermedad, mejor no salgas, pues no sales. Y muchas de ellas, para no perder, ¿no? Ese poquito ingreso, ese salario, que algunas sí, bueno, la mayoría sí reciben un salario, se han visto combinadas a dejar el trabajo o a quedarse sin salir meses y meses. Bueno, esta es toda una problemática de las trabajadoras domésticas, ¿sabes? Y el último, y ojo, no te olvides que hay niños que trabajan en la selva gratis sacando oro. Eso sí es esclavitud. Eso sí es esclavitud. Ujú. Según estadísticas, se calculaba que son 5.000 niños esclavizados. Madre de Dios. Bueno, y la trata de personas que son niños y niñas, ¿no? Allá en Iquitos, en Loreto, ¿no? Ahí donde hay ese tema de la prostitución infantil, wow. Y último está el ad honorem. Ahí, ¿qué sucede? Ahí uno trabaja por el honor, por el prestigio, por la solidaridad, por el compañerismo. No trabaja uno por solamente la plata, ¿ya? Por ejemplo, un abogado que te dice,
te voy a asesorar, no te preocupes por mis salarios, te vamos a apoyar porque la causa judicial es algo muy valiente, ¿no? Por ejemplo, a los dirigentes de San Marcos siempre lo están enjuiciando las autoridades de San Marcos. ¿Por qué? Porque los dirigentes siempre están reclamando, están denunciando, ¿no? Entonces el rector, este tal Cachay, lo ha denunciado a un dirigente, lo ha enjuiciado, y ahorita él tiene que ir a juicio, ¿no? Pagar un abogado. Entonces mucha gente se ha solidarizado con este joven y lo está apoyando, ¿no? Con asesoría jurídica, casi gratis. Sí, no, es un estudiante, todavía no tiene ingresos así para solventar sus gastos y, y ese es un caso, ¿no? Y así hay médicos que van un domingo que deben descansar, se van a un asentamiento humano a hacer revisiones a los niños, ¿no? Odontólogos que he visto, odontólogos que han ido a lugares más pobres a hacer un trabajo de revisión y limpieza de dientes un domingo por la mañana. Así es, médicos, abogados, ingenieros, docentes que van a enseñar a lugares muy alejados en sus ratos libres de manera gratuita. Sí, apenas le reconocen un pasaje y ni siquiera piden el pasaje, ¿eh? Van, dictan ahí con la gente más pobre y se van. Ese es ad honorem, ¿no? Editar una clase, ¿no? En un lugar donde la gente necesita. Y ahí se aplicaría una frase muy famosa en nuestra institución. ¿Cómo se llama esa frase? Que la llevamos siempre adelante. Ujú. Muy bien, Karen. Sirviendo al pueblo de todo corazón. Muy bien, muy bien. Así es. Así es. Esa es la frase que aplica el ad honorem. Significa por el honor, por nuestra dignidad. Es que nos identificamos con los sectores más pobres. Por eso cuando muchos de ustedes terminen sus carreras, muchos de ustedes terminen las carreras, van a tratar de ayudar siempre. Esa es la aplicación de esta frase, significa que vas a ser una persona solidaria. Imagínate que esta frase la escuchas desde inicial, primaria y secundaria. ¿Cómo terminas? Muy sensibilizado socialmente. Y ya cuando terminas tu carrera y tienes tu trabajo, ¿no? Tienes cierto bienestar económico. Entonces, cuando te llaman por ahí, compañera, vamos a hacer un trabajo un domingo en un asentamiento humano en la zona alta del Agustín. Ya, no hay problema, yo voy a llevar esto, ya listo. Todos ya saben que es ad honorem. Todos saben que es ad honorem. Que ahí no hay pasaje, que no hay comida, que no hay salario, no hay nada. Entonces, ¿cuál es la satisfacción? ¿Cuál es el servir al pueblo de todo corazón? El servir solidariamente a la población más necesitada. Por eso ese ad honorem es muy admirado por las poblaciones más humildes, ¿no? Cuando ven llegar a los profesionales, llegan ingenieros, médicos, abogados, a trabajar con el pueblo sin que haya de por medio un sol, un sol. Uh-huh. Eso se trata el ad honorem. Ahora, según la calificación o preparación, hay uno que es especialidazo, ¿no? Se ha preparado en la universidad, por ejemplo. Una odontóloga, una técnica de odontología, ¿no? Es calificado. El otro es simple o no calificado. ¿A qué se refiere, profe? Que no tiene especialización. O por lo menos, pues no se ha preparado 5 o 6 años, ¿no? Sino que se ha preparado, ¿no? Para hacer actividades como limpieza, de seguridad. De hecho, que tiene un grado de preparación, pero no se compara con el otro, ¿no? Que son 5 años en la universidad. Ahora, el salario está enfocado desde dos ángulos, dos puntos de vista, mira. Uno es el neoclásico, siempre esté acá, el neoclásico, ¿no? El cual lo sintetiza así nomás, mira, este es rapidito de recordar, ¿ya? Mientras que el otro, mira qué dice.
Mira lo que dicen estos economistas. Estos economistas dicen, no, eso es falso. Y dicen esto, mira, aquí se resume todo, ¿eh? Dice que al ser humano lo han convertido en una mercancía, por eso le ponen precio, ¿ya? Y ese precio es su salario. Y encima no lo pagan así nomás, sino que lo regatean, como si fuera cualquier cosa el ser humano, tratan de pagarle lo menos posible. Por ejemplo, si un joven llega a una fábrica donde están entrevistándolo, ¿no? El jefe personal está entrevistando y el jefe de personal le pregunta al joven, al novato, le dice, a ver, ¿cuánto quieres ganar en la... ¿Cuál es tu expectativa de ganancia? A ver, dime, cuéntame. Y como es un joven informado, documentado, sabe que para sobrevivir hay que ganar mínimo 1.500 aproximadamente, ¿ah? Y le dice, 1.500 mensual quiero. ¿Qué? ¿1.500? Ya, déjame tu teléfono que te voy a llamar. ¿Qué significa esa frase? Te voy a llamar. ¿Qué significa? Exactamente. Sí, exactamente. Cuando te dicen te voy a llamar, significan que lo están descartando, lo están desechando, ya no lo van a considerar, no lo aceptan. Muy bien. A ver, Rodríguez González, Mamani Campos, Janhachi, Romero Bendezú, Pérez Vázquez José, Pérez Vázquez Karina, sí. Cuando escuches esa frase de que te vamos a llamar, ya simplemente lo que van a hacer contigo es sacar tu expediente que lo has dejado ahí, me has gastado en fotocopia, has gastado en un folder, ¿no? Y simplemente lo desechan. ¿Por qué no te aprecian? ¿Por qué no te van a aceptar? Porque sabe que conoces tus derechos. Y cuando conoces tus derechos, ellos ya son muy vivos, son ellos. Persona que conoce sus derechos se va a organizar, va a salir a reclamar, entonces fuera, ¿ya? Pero si viene otra persona y le dice, dame 1.000 ya, dame 1.000, ¿qué voy a hacer? Ya, te voy a llamar, te voy a llamar. Y si viene otro día, dame 800, ¿qué hace el empresario, el jefe personal? Contratado, ¿ves? Así regatean a las personas en cuanto a sus ingresos, ¿ya? Y eso es denunciado por estos economistas permanentemente. Mira, la plusvalía ya también lo vamos a resumir en esta frase porque ya el tiempo no da para más, ¿no? Es el tiempo de trabajo no retribuido al trabajador. Profe, ¿y quién se apropia de esto? ¿Quién se agarra todo esto, profesor? Sí, esto se apropia el empresario. Ujú. El empresario se apropia. ¿Cómo le llama el empresario? A ver, ¿tú crees que el empresario utiliza la frase plusvalía? Jamás. Para él esa palabra está proscrita, está prohibida. Hablar de plusvalía es una ofensa para el empresario, se encrespa, se enerva el empresario cuando escucha la palabra plusvalía porque sabe la connotación que tiene esa palabra. ¿Sí? Él sabe de que en esa palabra se está denunciándolo a él, que se agarra, se apropia de toda la riqueza generada en la fábrica por los obreros y por lo tanto prohíbe hablar esos términos en la empresa. Uh-huh. Claro, la verdad duele, ¿sí o no? La verdad duele. Claro, que le digas en su cara que es un explotador, esto que el otro, uy, ay, ay, se molesta, hasta es capaz de expulsarte, de botarte de la fábrica. Ahora que no hay estabilidad laboral, puede hacerlo. La única fortaleza que tenemos los trabajadores es unirnos, es ayudarnos, apoyarnos, respaldarnos a través de un sindicato. ¿Ya? A ver, ¿quién es el autor de esta teoría llamada la plusvalía? Que hoy día es considerada la ley económica del capitalismo. Muy bien, Navarro, correcto. Navarro, Janhachi, así es el alumno Apu.
De frente se va a la clave correcta. Muy bien, Camila. Exactamente, ¿ya? Y justo hace poquito, el 5 de mayo, que se ha conmemorado. ¿Mm? Hace 2 días se ha conmemorado su cumpleaños. Su cumpleaños. Sí, así es, su cumpleaños. Sí, es el autor, Karen, de La Plusvalía. Sí, él es el autor, ¿ya? Su cumpleaños ha sido el 5 de mayo. Sí, es un alemán. Y justo navegando por internet veía las biografías que hay de este personaje, ¿no? Hay biografías de 5 líneas, ¿ah? Que hablan de la vida de este científico, hasta me he encontrado un libro de, oye, 700 páginas. 700 páginas, y justo me encontré y me lo descargué el libro. Sí, ahora todo está en PDF, ¿ah? Cualquier tema, cualquier de economía, de historia, todo, ya lo han hecho en PDF, todito lo han pasado. Oye, hasta un amigo que tengo tenía su libro que me lo enseña por Facebook, me enseña su libro, y digo, ya pues, pásalo. Y yo estaba pensando que me pase una fotocopia, ¿no? Que me preste el físico. Oye, al día siguiente me lo pasó, pero en PDF. Le digo, ¿y qué has hecho? Lo he escaneado, lo he escaneado y lo he pegado en un archivo, en un formato, y ahí tiene ya. Él me mandó el libro, ahora ahí lo tengo en mis archivos. Sí. Miren, los países que han intentado ser igualitarios, ¿no? Solidarios, son países como la Unión Soviética, o Rusia, mejor dicho, Rusia, China, Cuba, Vietnam. Pero ¿qué ha pasado? En el proceso de construcción de este sistema se han presentado dificultades. La dificultad más grande es que muchas personas solamente habían aceptado esta igualdad y esta honestidad y esta solidaridad, ¿no? De palabra nomás, porque en el fondo estas personas pues no les interesaba eso. Entonces estas personas llegaban a los cargos más altos, como un Boris Yeltsin, como un Mikhail Gorbachev, ¿no? Como un Deng Xiaoping, ¿no? Esas personas, ¿para qué llegaban esos cargos? Para lucrar, para convertirse en los nuevos empresarios de Rusia y de China, ¿no? Por ejemplo, en Rusia este problema empieza el año 56 exactamente, donde se da un retroceso espectacular en Rusia y todas las medidas igualitarias empiezan a ser desactivadas. En China, este proceso de restauración capitalista empieza en 1976. ¿Ves? En Cuba no es un país comunista, es un país socialista, ¿no? A una medida socialista, porque tiene todavía muchos problemas con Estados Unidos, que no le permite desarrollarse, ¿no? Y así. Entonces, esa sería más o menos una respuesta a la pregunta que está haciendo una compañerita de nuestro salón, ¿ya? Ahora, las clases de salario. Mira, acá tenemos según el poder adquisitivo, ¿ah? Tenemos el salario nominal, que es el dinero que recibimos cada cierto tiempo, y el salario real es cuando ese dinero lo comparamos con lo que queremos comprar, ¿sí? El salario real mide nuestro poder adquisitivo. A ver, muchachos, pregunta de análisis. ¿Cuál de los dos se mantiene congelado y a veces sube? De vez en cuando sube, a ver. ¿Cuál de los dos? Muy bien, muy bien. Uy, uy, cuidado, 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 cuidado. Hay dos respuestas buenas y algunos se están equivocando, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, vamos a aclarar entonces, ¿ah? Cuidado, chicos. El salario que se mantiene congelado y sube generalmente es el nominal. Mira, te voy a demostrar, ¿ah?
con Alan García, el salario creo que era algo de 600, ¿no? Y empezó a subir, 620, 650, 700, así. Hoy día es 930, entonces la tendencia es a que suba este salario. Y va a seguir subiendo, ¿ah? El gobierno que asuma en las próximas elecciones, ¿no? También va a hacer que esto suba, porque eso en el fondo, pues, no significa nada. ¿Por qué? Porque en el fondo, el salario que está cayendo siempre, ¿cómo se llama? El salario real. ¿Y cómo te das cuenta que siempre está cayendo el salario real? Por los precios en el mercado. En el Perú, ¿los precios en el mercado son precios estables o precios en incremento? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Por ejemplo, ahorita, ¿qué está subiendo el día de ayer? A ver, el día de ayer, ¿qué ha subido? La gasolina. La gasolina ha subido. La carne de pollo ha subido. ¿Acaso es por cuestiones electorales? Toda la vida sube acá. Sube la harina, sube el pollo, sube la carne. Y el principal producto para que todo suba es la gasolina. PPK mentía cuando decía pues que la gasolina es un combustible de los pitucos, ¿no? Por eso lo subió 10%. Es mentira, jóvenes. La gasolina utiliza todo el mundo. Todo el mundo utiliza gasolina. Por eso las gasolineras están en todo Lima. Si solamente los pitucos utilizarían gasolina, no habría gasolineras en todos lados, ¿no? Sí, exactamente. Esta es pregunta San Marcos, ¿ah? La pregunta vino así en San Marcos. Uh-huh. ¿Qué salario es el que es afectado por el proceso inflacionario, que es algo constante en el Perú? El salario real. Muy bien, ¿ya? Uh-huh. Ya. Aquí hay una pregunta interesante, mire, donde dice, ¿qué pasaría si el salario nominal se incrementa en una proporción mayor al índice de precios al consumidor? El salario real se incrementa. Claro, ¿sabes cómo se llama ese salario? Te voy a decir su nombre, ¿eh? La idea que has planteado, Rivas Camila, se llama salario indexado. El salario indexado es un salario que se nivela con la inflación. Si la inflación sube 10%, el salario sube 10%. Es como la OIT. La OIT, que es un patrón de medida de la SUNAT, ¿ya? Ese es indexado. La OIT no se queda fija, siempre está subiendo. ¿Y por qué sube? Porque se nivela a la inflación. Cuando el INEI arroja cifras de inflación, 10%, por ejemplo, al día siguiente la UIT ¡pum!, sube 100 soles, 50 soles, y cuando analizas bien es un porcentaje de incremento que ha pasado en la inflación, y que la UIT, la unidad impositiva tributaria que maneja la SUNAT, se está nivelando automáticamente, rapidito nomás. Ya, eso que estás planteando se conoce como el salario indexado. Qué bueno sería, pues, ¿no? Que eso sucediera. En el Perú no hay salario indexado, no existe. Antiguamente había, ¿no? Pero ya lo han sacado. Entonces, el salario nominal aumenta, pero así 10 soles, 20 soles, 50 soles, ¿no? Y eso en 3 gobiernos, 4 gobiernos. En cambio, el salario real se ve afectado porque la inflación es casi interdiaria, ¿no? 10 céntimos, 20 céntimos, o sea, sube 5%, 2%, 3%, 4 por 10%, así está subiendo todos los días. Haciendo de Lima, lo hacen en la ciudad más cara de Latinoamérica. Claro, sí, ahí están las estadísticas, ¿eh? Por lo tanto, el salario real cae permanentemente. O sea, el poder de compra del trabajador está siempre en caída libre. Ahora, acá tenemos el salario según lo que se pague, ¿no? Sí.
por ejemplo, se paga por el tiempo, ¿no? Por horas. El salario real siempre está disminuyendo y el salario nominal a veces aumenta. ¿Para qué aumenta el salario nominal? Para que la gente crea pues, de que todo está bien, que hay aumento salarial, que es un país bueno, ¿no? Que ya te han subido 50 soles, 20 soles, de que te quejas, ¿no? Ya estás ahí, está todo aumento. Pero por lo bajo, de manera muy ladina, muy astuta, los empresarios recuperan su ganancia cuando suben los precios. O sea, al salario nominal le suben 50 soles o 20 soles y cuando vas al mercado a comprar con tu aumento salarial, contento, ¿no? 50 solitos más estás yendo al mercado y te das cuenta que todos los precios de esos productos que hacen en las empresas que han subido los salarios, todito cuestan más caro. 5%, 10%, 15% subido. ¿Ves? Entonces, no hay una compaginación, no hay una relación, ¿no? Lo que te dije hace un momento, el salario indexado, ese sí es interesante, ¿no? Ese salario sí va aumentando según la inflación, lo cual no sucede con ningún salario más. El salario nominal aumenta 10 soles, 20 soles, 30 soles, ¿no? Cuando le da la gana a los empresarios, ¿no? Con el gobierno, se ponen de acuerdo y dicen, ya, aumenten un poquito, ¿por qué? Porque ya va a salir la gente en la marcha, ya, mejor la pandemia. Y el salario real es el que siempre está cayendo, ¿por qué? Porque los precios están subiendo. Ahora, en este punto de pantalla, aquí tenemos el salario por tiempo, ¿ya? Sí, te pagan por las horas y tiempo que trabajas. El salario de estajo es cuando te pagan por la cantidad de unidades productivas. Por ejemplo, mira, si en 8 horas haces 3 pantalones y te están pagando 50 soles, pero a ti no te alcanza 50 soles diario, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, hay que hacer 3 pantalones más. Profe, eso significa 8 horas más, 16 horas trabajando. Sí, y así te quedas todo el día en la fábrica para recibir 100 soles y más o menos vivir, ¿no? Dignamente. Ahora sí, dígame, ¿cuál es el salario más explotador de la sociedad actual? Muy bien, de la Cruz. Correcto, Muñico. Muy bien, Romero. Sigan, jóvenes. Muy bien, ya, Romero. ¿Quién más se anima a responder esa pregunta? Sí, ya lo han dicho nuestros compañeros y vamos a remarcarlo ahorita ya. Esta es la respuesta, jóvenes. ¿Ya? El salario a destajo. A ver, trabajar 16 horas, ¿cómo está el trabajador? ¿Cómo está el empleado? Agotadísimo, ya no hay tiempo para nada, solamente llegar a descansar, nada más. Sí, es considerado el más agotador, explotador de todos los salarios. Ahora, según la persona que lo percibe, ahí tenemos el jornal que lo va a recibir un obrero. Profe, y si es un empleado que recibe su sueldo, no te olvides, ¿ah? Su sueldo. Muy bien, así es. ¿Ya? Sí. Un segundo, por favor, un segundo. Tengo un inconveniente acá. Ya, gracias por la paciencia.
Ya. Sí, les decía que el sueldo es lo que reciben los empleados, ¿no? Y luego también decíamos que si es un profesional o un técnico, este va a recibir un honorario, honorarios, ¿ya? Sí. Uh-huh. Exactamente, Rivas. Así, esa es la idea. Esa es la idea de lo que pasa en el Perú. Sí, en el Perú, voy a leer lo que he escrito, ¿eh? En el Perú, mientras que el salario nominal sube, así simbólicamente, ¿no? El salario real siempre está bajando. Es una relación inversa entre estos dos salarios, ¿ya? El salario real y el salario nominal. Muy bien, la idea ya está más clara, ¿ya? Ahora, el emolumento es un salario que pagan a los altos funcionarios. Ejemplo, profesor, ministros, ¿no? Diplomáticos, jefes de Estado. A ver, alguien que me diga un cálculo de cuánto gana un ministro de Estado mensualmente, ¿no? A ver cuánto te imaginas que gana esta. Mira, están poniendo 4.000, ¿eh? Otros me dicen 5.000. Sí, ¿sabes cuánto es? 30.000 soles mensual. Sí, 30.000 mensual. Así, libre de todo descuento, porque el Estado asume transporte, ropa, comida, seguridad, todo, ¿ya? Por eso ser ministro, ¿no? Es como sacarse la lotería. Claro, te piden un grado de especialización, evidentemente, pero el ministro no trabaja solo, tiene un equipo de asesores, ¿sí? Los que tienen maestrías, doctorados, ellos están ahí. Según la fundamentación que tienen ellos, es que como es un alto especializado, ¿no? Una persona muy preparada, entonces para que entre al Estado debe recibir una ganancia parecida a lo que le paga en la empresa privada. Y nosotros sabemos porque eso es un argumento falaz, un argumento deleznable, ¿no? Porque en realidad, pues él no entra a cualquier institución, está entrando al Estado. Y en el Estado el objetivo no es el lucro, el objetivo es el servicio a la población. Eso debe estar clarísimo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en Europa están los casos más interesantes, ¿no? En Dinamarca, el presidente de Dinamarca o los ministros de Dinamarca se van en su, en el tren. Cuando llegan al ministerio, es una oficina nomás. Acá en el Perú tienen limusina, tienen seguridad, tienen gastos viáticos para ir a todo el Perú, al extranjero. Uy, no te imaginas. A ver, este ministro gana 30.000 soles mensual. ¿Qué pasa en julio y qué pasa en diciembre? Sí, en julio y en diciembre reciben un salario más, o sea, dos salarios, mejor dicho. Esa es su gratificación. Muy bien por los aportes. Ah, y a fin de año le van a dar otro pago, o sea, más o menos un ministro al año recibe algo de 15 a 16 salarios. Uy, no te imaginas cómo es la repartija en el Estado. Por eso se mueren por ingresar al gobierno. Uy, se sacan los ojos. ¿No has visto estas elecciones? ¿Cómo se están llevando a cabo? Claro, no es por nada que se calumnien, se insulten, se hagan todo, ¿no? Porque saben, cuando llegan al Estado, todos los beneficios que van a obtener en cuanto a salarios, viáticos, viajes, ropa, comida, seguridad, transporte. Uy, es que aquí en nuestro país ser funcionario es como ser un pituco, pues, ¿no? Así es. Porque la aristocracia peruana en su historia ha organizado al Estado pues como si fuera de su propiedad y han presentado un Estado derrochador, un Estado que gasta mucho, ¿no?
En vez de comprar un carro normal, se compran una limusina. En vez de comer normalmente, se compra un banquete. En vez de ser un edificio normal, se hace un palacio de gobierno de estilo pues europeo, cuando el país es un país pobre. Sí. Ya, entonces, estos son los nombres de los salarios que todavía faltan, ¿no? Falta, hay más nombres, mira. Cuando eres regidor, recibes 3.000, 4.000 soles por las horas que te has reunido con el alcalde, que son 2, 3 horas, donde han firmado algunas normas municipales, y eso se llama dieta. 3.000, 4.000 soles. Así de simple ganan estos hombres. Y si es empresario, ya son dividendos, ¿no? Que son millones y millones de dólares. A ver, Rivas, si puedes replantear tu pregunta. ¿Lo puedes replantear, Camila? Profesor, es que yo decía, ¿por qué, por ejemplo, a todos los salarios distintos, por qué a obrero se le dice el salario, se le dice jornal, o al empleado el salario que recibe se le dice sueldo? ¿Por qué tienen distintos nombres? Allá. Muy bien. Ahora sí, ya. Miren, se trata de ver, ¿no? En estos salarios determinadas características. Por ejemplo, el jornal, por definición, no es un pago grande, ni es un pago como es el emolumento. El jornal se conceptualiza como un pago mínimo que puede ser diario, quincenal, mensual o semanal. O sea que es un acuerdo el jornal, es un acuerdo entre el obrero y el empresario. Generalmente el pago se circunscribe a la cantidad de dinero que se puede permitir al obrero vivir, ¿no? Que más o menos sería 50 soles. Acá en Lima, porque en provincia es 30 soles. Y más arriba es 20 soles. En cambio, el sueldo también tiene toda una definición, el sueldo, ¿no? Es aquel pago que le van a dar a los trabajadores que son dependientes de las empresas. Y aquí en el sueldo sí se habla pues del salario mínimo legal, ¿no? Sí. Y así, cada palabra tiene todo un fundamento para designarlo a tal o cual persona, ¿no? Sí, a eso se refiere estos términos que estamos evaluando, ¿ya? Ahora, vamos a relacionar el trabajo con la población. Y en la población sabemos que el Perú es un país, a ver, poblado, despoblado o equilibrado. A ver, ¿quién me dice? Muy bien, poblado, pero hay tres claves, mira. Es un país, perdón, superpoblado era la pregunta, me he equivocado. Disculpen, me he equivocado. Es superpoblado, despoblado o equilibrado. A ver, ¿qué dicen nuestros alumnos? Ya, están respondiendo, ¿ah? Mire, dicen que hay uno que dice despoblado, uno que es equilibrado, otro es superpoblado, 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 ya. Apunte, por favor, apunte. Este es un dato muy importante, señorita joven, apunte, apunte. Según la ciencia demográfica o la disciplina demográfica, mire, 33 millones de peruanos, ¿ah? O sea, un gobierno que desea solucionar la pandemia debe adquirir algo de 90 millones de vacunas, como lo ha hecho Chile. Chile ya tiene las vacunas ahí en su territorio ya. Aquí recién el presidente está firmando un contrato en estos días para traer 12 millones de vacunas. Sí, ya apunta por favor, el Perú es considerado un país despoblado. ¿Por qué razón, profesor? Por el tamaño del territorio que tenemos. En comparación a la población que hay, es un territorio grande. Estamos en el puesto, creo que número 20 o 19 a nivel mundial. Estamos entre los países más grandes del mundo. Entre los 20 países más grandes del mundo, ahí está el Perú. Y la cantidad de habitantes es incomparable, ¿no? Con el territorio que tenemos. Sí, ajá, muy bien, Lisette, le ha dado en el clavo, ¿ah?
Sí, ¿por qué? Porque de toda la zona despoblada, ¿cuál es la más despoblada? ¿Costa, sierra o selva? Claro, la selva está abandonada ya. La sierra, la sierra también está poblada por mayormente ancianos, porque los jóvenes de la sierra y la selva, ¿dónde se han venido? A Lima, acá a Arequipa, están en Trujillo, ¿no? En las tres ciudades, en Piura, donde hay más oportunidades, claro, pues acá están los centros laborales, acá ya están las universidades, acá están las escuelas, etcétera, etcétera, ¿ves? Y eso se llama el centralismo capitalino, ¿no? Que no ha logrado romper ese gran problema que es abandonar las regiones y todo concentrar acá en Lima. Obviamente que eso obedece pues a intereses económicos muy grandes de grupos de poder, ¿no? Empresariales. Sí, mire, qué interesante, el debate lo han llevado, el primer debate presidencial lo han llevado a Chota, Cajamarca. Es histórico, jamás se ha hecho esas cosas. Y ahora están planteando que sea en Ayacucho, que sea en Huancavelica y sea allá en el sur, en Puno. Obviamente que algunos no van a aceptar eso, ¿no? Porque ahí están las zonas más pobres, las zonas más luchadoras del Perú. Bien, ese sería un detalle de la población peruana, ¿no? Bien, ahora la gente o personas en edad de trabajar es a partir de los 14 años. Y la PET se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. Así es la situación, ¿ya? ¿Y quién hace eso, profesor? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la que establece que los trabajadores deben estar en este rango de 14 a 65 años. Esa es la PEA, la PEA. ¿Ya? Ahí está quienes nos lo establecen. Son 40% de la población, es poquito. Y se subdivide en adecuadamente empleados. Estos personajes, o estas personas, mejor dicho, trabajan en lo que han estudiado. Por ejemplo, si tú has decidido estudiar obstetricia, no vas a trabajar pues vendiendo, a ver, ¿qué podemos vender? Ahora, mascarillas, por ejemplo. No vas en la calle a estar vendiendo mascarillas porque eso sería un subempleo. Si es estudiar obstetricia, tienes que estar ahí, en el hospital, ahí en la zona de maternidad, por ejemplo. ¿Ya? Si has estudiado educación, no puedes estar pues a ver, otro trabajo, a ver, su empleo. No puedes estar vendiendo, por ejemplo, fruta en el mercado, ¿no? Sino, si es de educación, debe estar colocada en un colegio nacional o privado. O sea, el adecuadamente empleado es aquella persona que trabaja en su especialidad, ¿ya? Sí, no olvidarse ese fundamento, ¿ah? Y obviamente que su salario es más alto del mínimo, ¿no? Por ejemplo, un profesor hoy día está ganando, un profesor del Estado, ¿ah? Está ganando más de 2.000 soles mensual. ¿Y sabe qué ha pasado por eso? Muchos colegios grandes, los más grandes privados, se están quedando sin trabajadores. Se están quedando sin profesores, porque la mayoría quiere ya ingresar al Estado, porque ahí le dan sus derechos laborales, ¿no? Estabilidad sobre todo. Y su salario, el profesor del Estado recibe 12 salarios al año y unos aguinaldos pues, de propinas, ¿no? 300 soles en julio, 300 soles en diciembre. ¿Ya? Eso es. En cambio, en una empresa privada, como consorcios católicos, ¿no? Como por ejemplo La Recoleta, La Salle, San Agustín, bueno, hay tantos colegios grandes, ¿no? Ahí a los profesores más experimentados le pagan 1.500 mensual, trabajando de lunes a sábado hasta las 4 o 5 de la tarde. Ujú. Y con poquitos derechos, ¿ya? Ese es un ejemplo. Ellos más bien estarían dentro del ámbito de su empleado.
trabajan por tiempos, no trabajan en su especialidad, su salario es muy bajo, no alcanza. Estos son las personas que se endeudan, pues. Y son millones en el Perú, ¿eh? ¿Ya? Si trabajan poco tiempo y reciben por debajo del salario mínimo referencial. Ahora, los desocupados, ellos son personas que van de 14 años a más. Buscan trabajo, pero no lo encuentran. No lo encuentran. Son cesantes con experiencia, aspirantes sin experiencia y así. Le han cambiado de nombre para que no suene porque suena feo, pues, desocupado, ¿no? Desempleado, es una realidad, ¿no? Dura, dura. Entonces, para que eso no suene así, le han cambiado, le han puesto Ejército de Reserva Laboral. De eso se preocupa, de colocar eufemismos, ¿no? En vez de decir país atrasado, pobre, miserable, le ponen país subdesarrollado, país en vía de desarrollo. En vez de decir el imperialismo domina el mundo, ¿no? Los grandes monopolios, dicen globalización. Así. Esa es la terminología del eufemismo. Ahora, los que no trabajan, ¿ya? Son la población económicamente inactiva, que son los niños y algunos adolescentes. Los mayores de 65 años. Los jóvenes y adultos que no buscan empleo, ¿por qué? Realizan actividades improductivas. O sea, que no producen mercancía, pero sí están produciendo otra cosa. Por ejemplo, nosotros, acá en esta clase, a ver, ¿somos improductivos o productivos, intelectualmente hablando? Claro, 100% productivos. No, intelectualmente me refiero. Claro, de esta clase no va a salir una mercancía, no va a salir una chompa, un pantalón, ¿no? Pero sí estamos formándonos en el área de economía y estamos adquiriendo conocimientos a nivel intelectual, ¿no? No es práctico, pero no vamos a ir, terminando la clase, no vamos a ir a hacer una carpeta, hacer una computadora, no es eso, sino que nos estamos dotando de los conocimientos básicos fundamentales para una vida adecuada, ¿no? Y eso se llama pues producción intelectual, y de hecho que sí, estamos produciendo. Ahora, cuando dicen actividades improductivas, se refiere pues a que no están en las fábricas, que no están en las chacras, ¿no? ¿Sí? A eso se están refiriendo. Y para que también suene bonito, le han puesto a los estudiantes, que es el que está en pantalla, ¿no? Este joven, a ver, ¿será escolar, será preuniversitario o ya será un universitario? A ver, según la foto. Claro, ya. ¿Qué edad le pones más o menos a ese joven que está en pantalla? Ya debe estar culminando, ¿no? ¿18 está segura? 20, ¿no? 20, 25, ya. Sí, y a esa edad ya se está terminando la carrera, ya. Sí, a esa edad de 23, 24, ya la carrera. Ahora, si es medicina, sí demora un poquito más, ¿eh? Si es medicina, se va a demorar un poco más, ¿ya? Entonces no olvidarse, ¿eh? No olvidarse esto de los estudiantes que están dentro de la NOPEA, de la población económicamente inactiva, ¿ya? Le dicen EIR, Ejército Industrial de Reserva. Injustamente han puesto acá a las amas de casa, cuando ellas trabajan todo el día, oiga. Estas mujeres son el sostén de la familia, es una actividad laboral permanente, desde que se levantan hasta que se acuestan, están trabajando, limpiando, lavando, cocinando, ordenando, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, injustamente está dentro de la Unión Europea, cuando ellos son personal muy, 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 muy laborioso todo el día, y ahí están los sacerdotes, estos sí, productivamente no hacen nada, ¿no? Productivamente hablando, o sea, no transforman nada, su trabajo es discursivo, ¿no? Enviar un mensaje a la población
determinada ideología, ¿no? Sí. Los militares también, su función tampoco no es producir nada, sino es velar por la seguridad del territorio. Ajá, los que tienen otras capacidades, ¿no? También, ¿no? Sí, ilícitas también, los que están presos, por ejemplo. Y se le llama no PEA, se le llama población económicamente no activa o estrato pasivo. Ya. Ahora, los conflictos laborales surgen por una desigualdad. Gracias. Entonces, los conflictos laborales se dan en base a las desigualdades, ¿no? Las desigualdades, la exclusión, la discriminación, la ambición, ¿no? Todo eso. Entonces los trabajadores van a luchar, ¿por qué? Por mejoras salariales, niveles de vida, condiciones de trabajo, ¿no? Mientras, mientras que, mientras que los empresarios van a luchar por incrementar sus ganancias, tener más capital, o sea, tener más empresas, y nosotros sabemos que hay una relación inversa ahí, ¿no? Cuando el salario aumenta, ¿qué pasa con la ganancia del empresario? Disminuye. Ya, gracias. Cuando las ganancias aumentan, los salarios siempre están bajos. Así es una relación inversa, por eso está la contradicción, porque son intereses totalmente contrapuestos. Miren, ¿qué hacen los empresarios? Primero de todo, ellos quieren aumentar su ganancia como sea, por eso aumenta la jornada laboral de 8 a 10, 12, 14 horas. Encima te mandan trabajo a domicilio, horas extras. Sí, siempre quieren tener el salario congelado, nunca lo quieren subir. Y aquí está el secreto de su riqueza. Mira, siempre reducen el salario real. Siempre lo reducen. Siempre. ¿Por qué? Porque están subiendo los precios. Si ellos suben los precios, sus ganancias aumentan y lo que te pagan ya queda muy pequeño, ¿no? Despiden población, despiden trabajadores, ¿por qué? Para que los trabajadores tengan menores salarios, ¿no? ¿Sí? El lockout es cierre de fábricas para evitar pagar derechos laborales, pero toda acción tiene una reacción, así que los trabajadores se organizan en sindicatos y empieza la lucha, paro de 24 horas, huelga nacional, huelga indefinida, ¿ya? Sí, huelga de brazos caídos, huelga de hambre, boicot, sabotaje y toma de local. ¿Ya? Esas son las medidas que hacen los trabajadores. Ahora, y el capital, hemos hablado que son dos definiciones también, ¿no? Una definición que es el bien que genera otro bien. En cambio, los otros economistas dicen que es la relación social. No puede ser un bien solito, tiene que estar el hombre. ¿Sí? El hombre, ahí está, la fuerza de trabajo y los medios de producción. Ambos son capital. ¿Ya? No puede estar desvinculado. No puede estar desvinculado. ¿Ya? Listo. Avanzamos y el tiempo se está cortando. Y ahí está. El capital interviene indirectamente en la satisfacción de necesidades humanas. Se deteriora con el uso. Se llama depreciación. La retribución es el interés. Y se forman de 5 maneras. 1, cuando el hombre, ¿no?, transforma la naturaleza, cuando se acumulan excedentes de producción, cuando el ahorro se produce, ¿no?, en el caso de los empresarios, y cuando se saquean los pueblos del mundo en la época del mercantilismo, porque este es histórico, ¿no? O se acumula mucha plusvalía de parte de los empresarios. Sí, sí. Así se forma capital, ¿ya? Ahora, la importancia, obviamente, es ahorrar esfuerzo humano
incrementar la productividad del trabajo, aumentar la producción, reducir los costos de producción por cada unidad producida. Ese es el meollo de todo, ¿eh? Y mejorar la explotación de recursos naturales como minerales, petróleo, pesca, etcétera, etcétera, ¿ya? Y el capital se divide en dos capitales según los neoclásicos. Sí, es el capital productivo y otro es el capital lucrativo. Gracias. El capital productivo se divide en dos, mira. Uno se llama el capital fijo, que todos ya debemos acordarnos porque es un capital que está siempre en la fábrica. ¿Qué le pasa a este capital? Se desgasta, y ese desgaste pasa a incorporarse al producto final, ¿ya? Al producto final. Entonces, sí, es un costo de producción, el capital fijo, pero dura 10 años, 15 años, ¿no? En cambio, el capital circulante, este se incorpora totalmente en la producción, totalmente. Por ejemplo, esta harina se va a convertir en pan, se va a convertir en bizcocho, panetón, etc. ¿Ves? Entonces, todo su valor se incorpora en la nueva mercancía. En cambio, el capital fijo no. El capital fijo incorpora parte de su valor en la mercancía y esa parte de ese valor se llama depreciación, que hoy día sí ya se contabiliza en los costos de producción de las empresas. El capital lucrativo no genera nuevo valor, sino genera riquezas. Ejemplo, del dinero prestado te genera intereses. De los inmuebles alquilados te genera renta. ¿Ves? Así se va. Los socialistas hablan de dos capitales, ¿no? El capital constante, que es el capital que se destina a la compra de factores productivos. En cambio, el capital variable se destina al factor trabajo. O sea, se va al salario y también se va a la plusvalía. ¿Ya? Así es, se va para pagar a fuerza de trabajo, salario y plusvalía. Es el capital variable. ¿Ya? Listo. Y ahora sí voy a pasarles un material para que reforzarles ahí. ¿Ya? Este video es el siguiente. ¿Ya? Así es que atentos, por favor. Ya, les voy a pasar este videito. Ahí va. Solamente vamos a ver unos minutitos nomás. Les recomiendo que lo vean completo porque es un documental en realidad. Es un documental. Trabajan juntos para conseguir una variedad. Ya, lo estoy compartiendo en este momento. Ya todos atentos, por favor. Es un documental muy importante. Y ahí va. Hace 150 años la corporación empresarial era una institución relativamente insignificante. En la actualidad su influencia es omnipresente. Al igual que la Iglesia, la monarquía y el Partido Comunista en otras épocas y lugares, la corporación es la institución dominante hoy en día. A lo largo de esta serie de 3 capítulos evaluaremos la naturaleza, la evolución, el impacto y el posible futuro de la moderna corporación empresarial. Las corporaciones empezaron recibiendo inicialmente un limitado mandato legal, pero ¿qué les ha permitido alcanzar el poder y la influencia que tienen hoy en nuestras vidas? Empezamos nuestra investigación al mismo tiempo que los escándalos amenazan con abrir un amplio debate acerca del control público de las grandes corporaciones. I do think there is an overhang over the market of distrust. Listen, 95% or some percentage, huge percentage of the business community are honest and reveal all their assets. And got compensation programs that are balanced. But there are some bad apples. El debate en los medios acerca de los principios operativos básicos de las corporaciones se redujo rápidamente a un juego de sí gana el líder. I still happen to think the United States is the greatest place in the world to invest. We have some shakeups that are going on because of a few bad apples. Some people call me a bad apple. Well, I may be bruised, but I still taste sweet. Some people call me a bad apple.
the sweetest apple on the tree. These are not just a bunch of bad apples. This is just a few bad apples. It's not just a few bad apples. We've got to get rid of the bad apples. You can start with Tyco. Bad apples. We know all about WorldCom. Bad apples. Xerox Corporation. Bad apples. Arthur Anderson. Bad apples. Enron, obviously. Bad apples. Kmart Corporation. The fruit cart is getting a little more full. I don't think it's just a few apples, unfortunately. I think this is the worst crisis of confidence in business. ¿Qué tiene de malo esta imagen? ¿No podemos elegir una metáfora mejor para describir a la institución dominante de nuestro tiempo? A través de las voces de consejeros delegados, denunciantes de prácticas corruptas, brokers, gurús y espías que trabajan desde dentro y desde fuera, presentamos a la corporación como una paradoja. Una institución que crea riqueza pero que provoca daños enormes y con frecuencia ocultos. La corporación, instituciones o psicópatas, la patología del comercio. Yo veo a la corporación como una pieza más de un rompecabezas llamado sociedad. Si quitas esa pieza, la imagen es incompleta, pero al mismo tiempo, si esa es la única pieza, mal asunto. Dentro del equipo unos se dedican a bloquear y a defender, otros corren con el balón, otros lo lanzan, pero todos compartimos un mismo objetivo, tener éxito como organización. Una corporación es como una unidad familiar. Las personas que integran una corporación trabajan juntas por una meta común. Es igual que el sistema telefónico, que llega a todas partes. Es extremadamente poderoso y es muy difícil escapar de él. Transforma la vida de la gente y creo que en general para mejor. Una corporación es un colectivo de personas que intenta tirar en la misma dirección. El águila vuela alto, tiene buena vista, es competitiva, está preparada para atacar, pero no es un buitre. Noble, visionaria, majestuosa, la gente cree en ella y se siente inspirada por ella. Y crea un impulso tan grande que se eleva. Creo que ese podría ser un buen lema para una campaña con principios. Bien, chicos, basta de tonterías. Las corporaciones son creaciones artificiales. Podríamos decir que son monstruos que intentan devorar el máximo beneficio posible a expensas de cualquiera. Yo pienso en una ballena, un pez grande, capaz de tragarte en un instante. Es un gigante con varias cabezas. Una cabeza puede decir algo que suena muy bien y otra puede estar haciendo algo que está en abierta contradicción con el espíritu de lo que estaba diciendo la otra cabeza. La corporación es como una colmena, es jerárquica. Hay una reina o consejero delegado, pero todos los zánganos sirven a los intereses de un organismo colectivo. Es una maquinaria grande, fuerte, bien engrasada y con recursos. El monstruo del Dr. Frankenstein, su creación, le ha superado y le ha dominado. Lo mismo que ha hecho la corporación con nosotros. La palabra corporación suele aparecer unida, casi en un sentido peyorativo, suele ir acompañada por la palabra agenda. Se oye hablar mucho de la agenda corporativa, como si fuera algo malo, como si su objetivo fuera dominar el mundo. Personalmente yo no utilizo la palabra corporación, empleo la palabra negocios, empleo la palabra empresa. Empleo la expresión comunidad empresarial, porque creo que representa la idea que quiero expresar mucho mejor que si me limito a emplear la palabra corporación. What is a corporation?
Resulta curioso que haya impartido clases durante tanto tiempo en una escuela de negocios sin que nunca me hayan preguntado directamente qué es, en mi opinión, una corporación. Es un grupo de individuos que trabajan juntos para conseguir una variedad de objetivos, el principal de los cuales es obtener unas ganancias grandes, crecientes, sostenibles y legales para las personas propietarias del negocio. La corporación moderna nació en la era industrial, y la era industrial empezó en el año 1712, cuando un inglés llamado Thomas Newcomen inventó una bomba a vapor para extraer agua de las minas de carbón inglesas, para que los mineros ingleses pudieran extraer más carbón de la mina en vez de dedicarse a sacar baldes de agua de los pozos. La clave era la productividad. Más carbón por hora de trabajo. Esos fueron los albores de la era industrial, y luego pasó a ser más acero por hora de trabajo, más productos textiles por hora de trabajo, más automóviles por hora de trabajo. Hoy son más chips por hora de trabajo, más productos por hora de trabajo. El sistema es básicamente el mismo, aunque ahora se fabrican productos más sofisticados. El papel dominante que desempeñan las corporaciones en nuestra vida es básicamente un producto del siglo pasado. Las corporaciones eran en origen grandes asociaciones de personas a quienes el Estado comisionaba la realización de un trabajo determinado. Por ejemplo, un grupo de personas podría querer construir un puente sobre el río Charles o algo por el estilo. Ha habido muy pocas corporaciones comisionadas en los primeros años de la historia de Estados Unidos. Y las que existieron tenían unas estipulaciones muy claras que parecían reflejadas en las cartas emitidas por el Estado. Les decían durante cuánto tiempo podían operar y la cantidad de la capitalización. Lo que hacían, fabricaban o mantenían, una carretera de peaje, por ejemplo, estaba descrito en su carta y no hacían nada más. No eran ni podían ser propietarios de otra corporación y sus accionistas eran responsables ante la ley. Tanto legal como culturalmente, la corporación era considerada una entidad subordinada. Un regalo del pueblo cuyo objetivo era servir al bien público. Esa es la historia, pero no debemos dejarnos engañar por ella. Es cierto que aquellos no eran tiempos idílicos en los que todas las corporaciones servían al bien público. Bien, hemos podido observar una parte cortísima del documental. Son 3 videos, casi 1 hora cada video. Pero es muy recomendable de que ustedes se ilustren, ¿no? Se informen con estos materiales que están hechos por especialistas. Todos los entrevistados son gente de Harvard, de la Sorbona en Francia, de universidades y centros de estudios famosos en el mundo. Y es que es una serie de documentales. En este caso es un documental de economía, ¿no? Y les recomiendo que vean la saga completa, todo. Por favor, actualicen sus páginas de intranet